La muerte en figuras de gran calibre mediático siempre ha sido un factor clave en nuestra historia reciente. Desde la mitad del siglo XX y con la expansión de la televisión y la radio, ciertas partidas se volvieron un luto colectivo entre las masas. Lennon, Wilson, Mercury, Jones y Bowie son solo algunos nombres que con su partida dejaron al mundo conmocionado. Pero más allá de ellas existe otro rubro de figuras que se fueron sin ser lo suficientemente claros. Bienvenido a la nueva miniserie, Las muertes más extrañas en la música. Tonight, word of an untimely death. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana. Their albums were bestsellers, their songs filled with images of despair and violence. One lyric, the sun is gone, but I have a light, the day is done, but I'm having fun. And then this morning, his body found at home. Brian Jones era el líder de los Rolling Stones por mérito propio. Había estudiado música desde adolescente y con inclinación hacia el jazz, tocaba múltiples instrumentos de cuerda y de vientos. En los Stones aportó guitarra, armónica, órgano, saxofón, melotrón, citar, acordeón y marimba, en canciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos. Su participación fue clave en la etapa más experimental del grupo, la misma que seguía de cerca a los Beatles, y mientras los Stones más avanzaban, las diferencias creativas entre él y la dupla de Keith Richards y Mick Jagger aumentaban considerablemente. Al mismo tiempo, Jones profundizaba en sus adicciones y esto lo alejaba aún más de la banda. Rompió con su novia, y tiempo después, Keith Richards comenzó a salir con ella. La ruptura era clave, y las cosas comenzaron a complicarse. Brian Jones se adentró en proyectos paralelos y los Stones comenzaron a trabajar con Mick Taylor, quien era prácticamente su reemplazo. Llegado junio de 1969, se dio la salida oficial del grupo. Y por fuera, a Jones parecía no importarle demasiado, pero por dentro estaba atravesando un cuadro depresivo por muchos de los factores ya mencionados. Pocas semanas después, el 3 de julio de 1969, Brian Jones fue encontrado muerto en la piscina de su casa. Y las causas nunca se esclarecieron del todo. Surgieron una gran cantidad de teorías ante la poca claridad de la muerte de un Stone a los 27 años. Brian Jones falleció la noche del 3 de julio de 1969, cuando aún no había pasado ni un mes desde que Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts se presentaron en su casa para comunicarle que no seguiría formando parte de The Rolling Stones. Detrás de escena, Brian Jones, el prodigioso miembro de los Stones, se había perdido. Sumergido en adicciones, se había convertido en un miembro de la banda que ya no funcionaba del todo. Su decadencia llegó a niveles que la banda ya no podía soportar. Al ser expulsado de la banda, Brian no lo tomó de manera tan dramática, pero un mes después fue encontrado muerto, lo que hizo pensar a los medios. ¿Qué sucedió realmente? La causa oficial de su muerte fue por ahogamiento, tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina. La noche de su muerte se encontraba en su departamento Anna Hollins, su novia de aquel momento. También se encontraba Frank Thorwood y Janet Lawson. Sobre la medianoche, Jones se metió a la piscina, y momentos después, su novia lo encontró en el fondo ya muerto, sin que aparentemente hubiera signos de violencia en su cuerpo. Sin embargo, las circunstancias exactas en que murió Jones han sido fuente de muchas sospechas, y existen todo tipo de teorías conspirativas que afirman que su muerte fue un homicidio, desde narcotraficantes a los que Jones les debía dinero, hasta un asesinato organizado por parte de mafiosos del mundo de la música que veían a Jones como un peligro, ya que al ser expulsado de los Rolling Stones fue haciendo proposiciones a algunos músicos importantes, tan importantes como la talla de John Lennon y Jimi Hendrix, con los cuales quería formar un grupo, cosa que de haberse realizado habría provocado una ruptura de varios contratos, además de una multitud de problemas legales, que según esta teoría mencionada era un peligro para los empresarios musicales. También se sondeó la idea de que esa noche los obreros de la cuadrilla de Thorwood estuvieran allá afuera bebiendo, que detalla pudo haber que sin querer lo hubieran ahogado con bromas pesadas bajo el agua. Otra teoría afirma que fue el mismo Thorwood el que lo hizo, tal y como él mismo confesó en su lecho de muerte en 1993, confesión que supuestamente hizo a Tom Kaylock, amigo y manager de giras de los Rolling Stones a finales de los 60s, aunque dicha confesión nunca ha sido confirmada.
A su funeral asistieron por parte de los Rolling Stones Charlie Watts, Bill Wyman y el antiguo manager de la banda. Y los más grandes ausentes fueron Mick Jagger, Keith Richards y Anita Pallenberg, la cual había sido novia de Jones años atrás. El concierto gratuito que los Rolling Stones dieron el 5 de julio de 1969 en Hyde Park se convirtió en un improvisado homenaje póstumo a Jones. Fue solo 2 días después de su fallecimiento, y el concierto se programó inicialmente para presentar al guitarrista Mick Taylor, el cual era el sustituto de Jones en la banda, cosa que de alguna forma también parece extraño. Son muchas las personalidades que dudan en la veracidad del asesinato. El ahogamiento por homicidio es una forma ingeniosa de matar a alguien porque si sostiene sus brazos y piernas no habrá una señal de lucha, cosa que sucedió con Jones. Su novia de aquel momento y presente aquella noche, Anna Holling, dijo años después que al menos una persona tenía un motivo para matar a Jones. Según ella, Thorwood había estado engañando a Jones por dinero. Pero realmente, ¿quién era este famoso Thorwood? Era un hombre robusto, amigo de Jones, de 44 años que había sido parte de su círculo cercano en los últimos meses, y que por esos periodos había estado inflando facturas, estafándolo a grandes cantidades a través del trabajo de construcción, y cuando Jones descubrió esto, le ordenó a su contador que no pagara más de las reclamaciones de Thorwood. Pero este se defendió diciendo que le debían 6,000 libras, y eso lo tenía bastante furioso. Por extrañas razones, él estaba en la casa en la noche en que Jones decidió nadar tarde. Jones bebió, pero no estaba borracho en testimonio de su novia. Estaban con él, en la piscina, pero tuvo que atender una llamada telefónica y al regresar, 15 minutos después, estaba muerto. Frank Thorwood también había estado nadando en la piscina antes, y finalmente se lanzó para ayudar a sacar a Jones. Pero recuerda Holling que no mostró gran interés en rescatar a Jones rápidamente. Y la teoría de ella es que él probablemente asesinó a Jones, sosteniendo su cabeza bajo el agua mientras ella estaba en la llamada. Otra teoría que reafirma a Thorwood como el culpable salió en el libro Paint in Black, el cual afirma que Thorwood hizo una confesión en su lecho de muerte en 1993. Llamó a su viejo amigo Tom Kalloch, quien era el manager de las giras de los Stones a finales de los 60, y según el autor del libro, Thorwood confesó haber matado a Brian pocos minutos antes de morir. Pero a pesar de todo, esto no causó que se reabriera el caso, pero afirman que las declaraciones hechas en ese momento eran objetivamente incorrectas, argumentando que la gente mintió. Hace 9 años la policía encontró documentos de la época importantes, pero más allá de eso no se supo mucho. Lo que hoy se sabe es que es muy probable que haya sido asesinado. Lo que quedará en el misterio es por qué. Y regresando a las teorías nos cuestionamos. ¿Fueron narcotraficantes, deudas o conspiraciones por la industria musical? Ese es el verdadero problema. El no saber qué pudo haber pasado exactamente. Brian Jones fue el primer integrante del Club de los 27, y si su muerte parecía extraña, nadie imaginaba todas las que vendrían después. Keith Richards dijo alguna vez que sintieron la presencia de Brian durante unas sesiones. Mientras tocaba Little Rain sintió una presencia extraña. La última vez que había tocado esa canción fue al lado de Brian Jones. Entonces, al tocarla, hizo que sintiera las vibras frente a él. Pero más allá de eso, muchos afirman sentir su presencia ante la incertidumbre de un hombre como Jones, quien goza de un legado importante en la historia. Fue Brian Jones quien reunió a los Rolling Stones en primer lugar, y le dio su nombre al grupo en 1962. Es complejo saber qué sucedió exactamente con él, no solo con su muerte, sino con todo lo previo que causó su salida de la banda. Es misterioso saber qué pasaba por la cabeza de este genio, cómo todo comenzó a derrumbarse hasta terminar en esa piscina. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Coméntalo aquí abajo. ¿Cuál de todas las suposiciones te parece más certera? O si tienes alguna otra teoría que no hayamos mencionado, nos encantaría que la comentaras para complementar el video. Este es el 4º capítulo de nuestra serie Las muertes del rock. Te invitamos a ver los 3 previos en las listas de reproducción en el canal o los videos mismos, en el cual tenemos capítulos sobre Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Curiosamente todos formando parte de una serie compleja de muertes. Suscríbete, comparte y comenta. Estás viendo La Hemeroteca, soy Alejandro Flores y nos estamos viendo. Bye.